Entonces, comenzamos. Bueno, hoy vamos a reforzar más que todo lo referente a la función exponencial y a la función logística. Y vamos a ver un ejercicio que involucra ambas funciones. Y también vamos a luego ver un ejercicio de función tangente para que quede más claro, porque es una de las preguntas que más ha tenido confusión en ustedes. Así que para que quede más claro lo vamos a resolver. Entonces, primero vamos a comenzar con esta pregunta de función logística. Pero primero vamos a recordar que una función logística tiene esta forma. F de x es igual a, normalmente aparece de la forma a es igual a 1 más b por e elevado a la menos kt. Entonces, esto acá es 1. Ya. En este caso, acá hay una función logística, aparece con c y con a. No te preocupes, todavía recién estamos comenzando también a hacer. Entonces, ahora lo que tenemos que tener en claro es que este A, una función logística va a tener esta forma. Normalmente tiene esta forma. Como una S achatada en sus extremos. Y acá hay algo importante de rescatar, que va a tener asíntota tanto superior como inferior. Entonces va a estar limitado entre dos asíntotas. Puede ser el 0, es decir, nunca va a tocar 0, o puede ser a nivel más abajo. Eso depende. O también tiene una asíntota superior, que normalmente como a esta función se aplica para el crecimiento poblacional. Normalmente se le denomina como alcance máximo o capacidad máxima. ¿Por qué? Porque como es para crecimiento poblacional en un territorio determinado, el territorio supone diferentes limitaciones. Es por eso que el A es o representa el alcance máximo de la población que puede ocupar en ese territorio. Normalmente se le dice así. Pero lo que hace referencia a esta constante es el alcance o específicamente la asíntota superior. Si acá tenemos el caso de producción, acá va a tener una producción de 40 cientos de unidades. Acá. Entonces acá sería la asíntota. Entonces acá en realidad sería como que el A. Ahora, el B, lo que se hace con el B es hallar, pero cuando t es igual a 0 y y toma un valor inicial. ¿Por qué se resuelve simplemente con un punto o con la intersección con el eje Y o con el eje vertical? Porque cuando nosotros vamos a reemplazar el 0 en t, la constante k ya no va a estar en la ecuación. ¿Por qué? Porque se va a multiplicar por el 0. Y cuando va a quedar e elevado a la 0, va a quedar 1 acá, y por tanto va a quedar solamente b. Ahora, otra consideración es de que este b, aparte de resolverlo o con el punto de intersección con el eje vertical, este coeficiente se halla en segundo lugar. El primer coeficiente que se halla es el A, que normalmente se determina visualmente por la gráfica o por el enunciado cuando refieren o hacen referencia a una capacidad máxima o un límite. Entonces, si es que nosotros tenemos acá idealmente una función logística, y tenemos acá la intersección, podemos tener la intersección acá en 0,4. En tiempo 0, porque acá está en el eje Y, porque intersecta con el eje Y,
en 4. Entonces, si es que nosotros ya tenemos f en 0, que es igual a 4, porque eso es lo que nos dice este punto, esto va a ser igual a, pero como ya nosotros debimos haber hallado a, porque es el primer valor que se halla, pues podemos ponerle como ejemplo 100. Entonces lo que nosotros podemos acá hacer es, se reemplaza a por la 100 entre 1 más b, y como ya me habíamos explicado antes, acá se multiplica k por 0, ¿no? 1 más b por e elevado a la menos k por 0. Todo esto se va a hacer 0. El exponente se va a hacer 0. Y como todo número elevado a un exponente de 0 resulta 1, simplemente va a quedar la multiplicación de 1 por b. Y por tanto, la ecuación que va a surgir va a tener solamente una incógnita, que es b. Y por lo tanto, sí tiene solución. Entonces, se multiplica acá, se despeja el b. Acá sería 100 entre 4. Y b sería 25 menos 1, que es 24. De esa forma S yo B. Ahora, el último coeficiente que se halla, y es el único que falta, pues es K. Este coeficiente se determina con un valor cualquiera que no sea el que ya se utilizó. O sea, que no sea la intersección con el eje Y o con el eje vertical. ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto, cuando reemplazamos en T igual a 0, este se va. Por tanto, ya no aparece en la ecuación. Pero nosotros ahora sí que nosotros queremos que aparezca. ¿Por qué? Porque queremos determinarlo. Entonces, lo que hacemos es aproximar un punto por acá, tal vez que nos den en la gráfica, estimar un punto, o tal vez en el enunciado nos den un punto, en un tiempo diferente a 0, o mayor a 0. Entonces, suponiendo que acá sea 40, y acá sea 10, en este punto, que se puede percibir en la gráfica que nosotros estamos colocando como ejemplo. Pues lo que hacemos es primero escribir la función como ya habíamos determinado, que es con a igual a 100, entre 1 más 24 por e elevado a la menos k por t. Ahora, si nosotros tenemos el punto f de 10 es igual a 40, lo que hacemos es reemplazar y despejar, porque con este punto lo que hacemos es ya tener tanto f de x, que es 40, y el tiempo, que es 10. Entonces la única incógnita que queda es k. Entonces, como tenemos una ecuación de una incógnita, se puede determinar. Entonces eso es lo que vamos a hacer rápidamente. K40, K100, entre 1 más 24 por e elevado a la menos k por el tiempo, que es 10. Sería menos 10k. Entonces, ahora es lo que está en el denominador, lo pasamos a multiplicar. Y lo que estaba en el miembro de la izquierda, el 40 lo pasamos a dividir. Sería 100 entre 40. Como si hiciéramos un juego de variables. Hacemos un intercambio de acá a acá. Uno pasa a multiplicar y el otro pasa a dividir. Listo. Entonces, acá simplifica, saldría 5 entre 2, 2.5, ¿no? Porque 100 entre 40 sería 2.5. Listo. Acá para también tener posición para 100 entre 40. Listo. Ahora, acá hay 24 por e elevado a la menos 10k. Este es igual a... Este 1 que está sumando pasa a restar, así que 2.5 menos 1 es igual a 1.5. Luego el 24 pasa a dividir.
Ahora, el exponente es menos 10K. Pero nosotros no queremos hallar eso. O sea, así tal y como está. Porque acá tenemos el K en un exponente, pero nosotros lo que queremos hacer es pasarlo como una multiplicación, un producto, para poder despejarlo. Porque ahí en el exponente no podemos hacer nada. Entonces lo que hacemos ahorita es bajar. ¿Cómo lo bajamos? Haciendo uso de las propiedades de los logaritmos, que es cuando hay si le sacamos logaritmo a un número elevado a un exponente determinado, que en este caso es 10K, menos 10K, ese exponente pasa a multiplicar afuera. Entonces acá sería 10K. Y ahora lo borramos de acá. Esa es una de las propiedades de los logaritmos. Entonces, solamente va a quedar logaritmo neperiano de E. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de E? 1. Entonces solamente quedaría menos 10K. ¿Y esto cuánto es igual? Al logaritmo neperiano de 1.5 entre 24. Y ahora simplemente lo que nos queda hacer es colocar en la calculadora todo esto del logaritmo neperiano de 1.5 entre 24 y todo entre menos 10. Lo colocamos aquí. Entonces lo colocamos. Logaritmo neperiano de 1.5 entre 24, todo esto entre negativo 10. Sale 0.277. Así es como nos resulta, según nuestros cálculos, aproximando a 3 cifras decimales. Por lo tanto, la ecuación logística, ¿cuál va a ser? Del ejemplo que nosotros hemos creado ahorita. F de x es igual a 40, no, 100, que es A, entre 1 más B. ¿Cuánto era B? B determinando era 24. Entonces acá colocamos 24 por E elevado a la menos K. K es 0.277. Esto lo multiplicamos por el tiempo. Bueno, acá sería por el tiempo, así que acá no es f de x, sino es f de t. Esa sería la función logística que define esta gráfica. Bueno, solamente especificando estos puntos. El límite superior, un punto cualquiera, y la intersección con el eje Y vertical. Si la función, acá me preguntan algo, si la función va decreciendo, es decir, es como si tuviera esta forma, tiene esta forma, ¿cuál sería su A? ¿Cierto? El mismo. Porque normalmente se le coloca al... Mira, lo podemos demostrar. Acá el A sería el límite inferior. ¿Por qué? Porque mira, si analizamos nosotros la gráfica, f de x, no, f de t, k1 más b por e elevado a la menos at. Nosotros queremos analizar eso. Y acá, por ejemplo, tenemos el asíntota inferior es 4. Así el asíntota. Y acá en la parte superior es 20, por ejemplo.
Ya, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá lo que hacemos es un análisis de límites, pero entendiendo esto. Simplemente vamos a entender esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque lo demás se mantiene constante, si se dan cuenta. A es constante, B es constante, 1 es constante. Acá, este e elevado a la menos kt es el que varía. ¿Por qué? Porque depende del tiempo. En este caso, cuando el tiempo tiende al infinito, ¿qué sucede? Se aproxima a 4, ¿cierto? El límite de la función cuando tiende al infinito es 4. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este e elevado a la menos infinito? ¿Por qué? Porque e va a estar, va a tender, t va a tender al infinito. Entonces, nosotros lo que hacemos es reescribimos esto de la siguiente manera. Queremos hallar el límite de t cuando tiende al infinito de esta parte de la función. Entonces, si nosotros tenemos e elevado a la menos kt, ¿cómo es la otra forma en la que se puede escribir? 1 entre e elevado a la kt, ¿cierto? Porque este negativo lo que hace es poder invertirlo de esta forma o poder reescribirlo de esta forma. Ahora, si es que acá colocamos e elevado a la 0, o sea, en el tiempo 0, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Porque va a quedar 1 por e elevado a la 0, y e elevado a la 0 es 1. Ahora, mientras va aumentando el t es igual a 1, va a estar e elevado a la kt. Ahora, mientras va aumentando poco a poco, por ejemplo 100, acá va a ser e elevado a la k, ¿cierto? Porque es 1. Luego va a ser 1 entre e elevado a la 100k. Este número cada vez se va haciendo mayor. ¿Y qué sucede cuando el denominador se va haciendo cada vez mayor? ¿A qué tiende todo esto? A 0. ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más pequeño. Porque si nos damos cuenta, si un número se divide entre 1, luego entre 2, acá sale 1, acá sale 0.5. Acá 1 entre 3 va a salir 0.33. 1 entre 1000 sale 0.001. Y si nos damos cuenta, cada vez se va haciendo más pequeño. Y si es que este denominador tiende al infinito, ¿a qué número se va a aproximar? Va a ser muy pequeño ese valor. Entonces, todo esto se va a aproximar a 0. Lo mismo sucede acá. Si e elevado a cada vez elevado a la t y t tiende al infinito, el e va a ser cada vez mayor, ¿no? Porque va a ser el t es el exponente. Entonces, e elevado al infinito va a ser. Y si esto de acá se hace más grande, todo esto se va a hacer 0. Entonces, el límite de e elevado a la menos kt cuando t tiende a 0, ¿cuánto es? 0. Esto de acá lo reemplazamos acá. ¿Por qué? Porque estamos representando cómo es que se comportaría la función si es que el t es infinito. O sea, si es que esta gráfica, si nos vamos para la derecha. Entonces, si esto se hace 0, b por 0 va a ser 0 y solamente va a quedar a, porque va a ser 1 más 0 en el denominador. Entonces, cuando t tiende al infinito, va a quedar a entre 1. Por lo tanto, en esta gráfica, si a tiende al infinito, no, si el tiempo tiende al infinito, toda esta función va a tender a 4, ¿cierto? Pero es lo mismo que tendiera a, porque cuando el tiempo tiende al infinito va a quedar a. Entonces a es igual a 4. Por eso es que la varía cuando se invierte esto. Ahora, si el a estuviera por acá por debajo, se reemplaza con todo signo. Por ejemplo, estuviera así, la asíntota estuviera en -3. Acá se reemplaza.
Entonces, más que todo aquí es un análisis de límites. Vi que Christopher estaba levantando la mano, no sé si aún quieres preguntar. Tenía duda que sobre de dónde salió el punto 0,4. El punto, acá, que el punto que habíamos definido acá en el ejemplo lo habíamos colocado nosotros. Y lo habíamos hecho a propósito, ¿para qué? Para hallar B. Porque este punto, o sea, puede ser un punto 0,50, 0,100. El hecho es de que el tiempo, o acá la coordenada de la izquierda, sea 0. O la variable independiente sea 0. ¿Por qué? Porque si la variable independiente es igual a 0, acá este t, que puede tomar otra notación como x o otra letra, pero el hecho es de que t es la variable independiente. Si este valor es igual a 0, ¿qué va a pasar con el k? Automáticamente va a desaparecer, ¿no? Porque se va a multiplicar por el 0. ¿Esto qué va a permitir? De que solamente quede b. Porque ya se supone de que primero se debe haber hallado a, y una vez que se halla a, se procede a hallar b. Entonces, como ya se procede a hallar b, con este punto, que sería en 0, y el punto inicial, el valor inicial y sub 0, cualquiera que sea el valor, se reemplaza con esto en la función y ya se va a poder determinar b. Luego el k se halla el último, pero ya no con este punto, sino con otro. Y es por eso que lo colocamos como ejemplo el 0,4. ¿Sí está más claro? Sí, gracias. Listo. Ahora, a ver, para el b siempre se halla con un punto inicial, ¿no? Sí, el b siempre se halla con un punto inicial. Y en este caso, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, tenemos esta función, pero no está en esta notación, sino está en c entre 1 más a por e elevado a la menos kt. Acá, ¿qué es lo que se debe hallar primero? ¿El a o el c? Claro, el c. ¿Por qué? Porque es el que está arriba en la parte superior. Entonces, más que todo, más que todo relacionarlos con las letras, no, porque cada coeficiente puede tener cualquier letra. Lo importante es lo que representa. Entonces, acá como hemos visto, esta aplicación de límites es como el sustento. Sin embargo, eso no es necesario colocarlo en el examen. ¿Por qué? Porque es una explicación como que ya muy específica, es una demostración de que se puede simplemente omitir. O sea, nosotros hemos demostrado que cuando t tiende al infinito, va a quedar a. Y en este caso, cuando t tiende al infinito, para el ejemplo, a va a ser 100. Pero para el otro caso, cuando t tiende al infinito, a va a ser 4. Es por eso que debemos estar relacionados a eso. Ahora, ya vamos a ver todo esto. Una vez que ya entendimos cómo es que se resuelve, cómo es que se analiza la función logística y si hay cada coeficiente, ya vamos a proceder a resolver este ejercicio. Listo. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? El gerente de una empresa recurre a dos consultores para hacer una proyección del número de ventas de un producto nuevo en cientos de unidades. Esto hay que tener bien claro. Las unidades de la función
son cruciales porque si es que nos dan valores para reemplazar, en la función no podemos reemplazar cualquier valor, sino tiene que estar en las unidades correctas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá nos va a definir dos modelos y ambos están en cientos de unidades. Eso lo vemos en la gráfica. Q en cientos de unidades. Y también nos lo dice el enunciado. Entonces, acá nos dice de que un gerente recurre a dos consultoras para hacer una predicción del número de ventas de un producto nuevo que está listo para su lanzamiento. Una de las consultoras utiliza el modelo Q de X, que es igual a B por 1 menos C elevado a la menos KT. Q de X es igual a B por 1 menos C elevado a la menos KT. Listo. Ese es el primer modelo. Y hay que colocarle Q sub 1 para no confundir. Ahora, mientras que la otra consultora utiliza el modelo Q de T. Acá es Q de T ambos. Acá en el ejercicio de nuevo. Acá es Q de T ambos. Q de T. Acá debería ser Q de T. Esto es igual a C entre 1 más A por E elevado a la menos KT. Entonces, nos dice que T, tiempo, está en semanas. Nos dice que una consultora estima que en la primera semana deberían venderse 550 unidades. Pero acá dice una consultora. ¿Para qué modelo valdría este valor que nos da? Considerando de que Q, que es la cantidad de ventas, es 550 unidades. Pero si Q de T está en 100 de unidades, ¿cómo sería? ¿Cómo se debería colocar aquí? 550 así de frente. ¿O se debe hacer una conversión? A ver qué me Una dice. conversión. Claro. Entonces, ¿cómo sería el nuevo valor? Si lo convertimos aquí. 5,5. Exacto. 5,5, ¿cierto? 5,5 cientos de unidades. Cientos de unidades. Entonces, vemos qué consultora es la que, para el cual el valor de Q igual a 5,5 corresponde. Porque acá no dice que es para la primera semana. O sea, en T igual a 1. ¿Para qué gráfica podría corresponder esto? ¿Para la gráfica gris o para la gráfica negra? La negra. Exacto, la negra. Porque si vemos la gráfica gris, parte desde 10. Y como sabemos, acá es una situación real y el tiempo no puede ser negativo. Entonces, es por eso que está acotado desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo infinito positivo. Pero parte desde 10, así que no abarca el Q igual a 5,5. Sin embargo, acá sí, ¿no? Casi tiene sentido. Porque acá puede estar el 1 y acá el 5,5. Entonces, este valor solamente da para el Q sub 1, que es el modelo de arriba. ¿Por qué? Porque si vemos, acá es como una S que va achatándose, así. Y si ya queremos continuarla para entrar en contexto de la función logística, sería así. Es por eso que la gráfica gris es la que, o la que involucra la función logística. La gráfica gris. Que sería Q de Q2, Q sub 2 de T. Y la gráfica negra sería Q sub 1 de T.
De esa forma ya nosotros identificamos la gráfica. Entonces, una vez que identificamos la gráfica, principalmente por la forma, en primer lugar, nosotros habíamos tenido en cuenta de que este valor es Q en 1 igual a 5,5. ¿Qué gráfica corresponde a este dato? Es la gráfica negra, ¿cierto? Porque esta es la gráfica que pasa por este punto. En cambio, la gráfica gris solamente pasa por valores mayores a 10. Entonces no hay posibilidad de que pase por este punto. Por lo tanto, este punto simplemente se enfoca en la gráfica negra. Entonces este punto, al momento de hallar la función de la gráfica negra, es donde nos va a servir. Entonces, acá sería específicamente de Q1. ¿Por qué? Porque si vemos la gráfica gris, tiene una forma ondeada. Como que acá podemos ver de que se asemeja a una función logística, ¿no? Como una función achatada. Porque viene acá, luego se baja acá. Y luego es como si viniera por acá de nuevo. ¿Y qué función o qué modelo tiene la forma logística? Q sub 2 que habíamos definido, ¿verdad? Entonces, el otro, por consiguiente, va a ser Q sub 1 de t. La gráfica negra va a ser Q sub 1 de t. Es por eso que de esa forma ya podemos diferenciar. Porque la otra simplemente va como una bajada o una subida abismal, ¿no? Que se da en este tramo. Solamente sube de esa forma. Y esa característica también, pues, es de esta función. Ahora, ya una vez que sabemos que la gráfica negra es para el modelo Q sub 1 de t y la gráfica gris para el Q sub 2, que representa una función logística, ya podemos empezar a determinar en base a la gráfica y en base a los datos que nos dan el enunciado la función. ¿Por qué? Porque acá nos dice de que el gerente exige que los modelos consideren el mismo factor K mayor o igual a 0. Entonces K va a ser mayor o igual a 0. K es mayor o igual a 0. Sí, dime, Daniel, ¿qué pasó? Creo que es solamente K mayor que 0, no K mayor igual que 0. Ah, claro, sí, tiene razón. K mayor a 0. Tiene razón. Porque si fuera K igual a 0, ya no sería exponencial, ¿no? Porque automáticamente se eliminaría todo esto de acá de la mano. Entonces K es mayor a 0. Esa condición se debe de cumplir cuando nosotros vamos a determinar los valores de K para ambas funciones, porque vemos que ambas funciones tienen valores de K. Una vez que ya identificamos esto, continuamos con el ejercicio. Los resultados de sus investigaciones son mostrados en la figura adjunta, que es la gráfica que vemos en pantalla. Nos dice determine las constantes de cada modelo. Entonces, lo que hacemos es determinar las funciones en sí, ¿no? Porque si vayamos las constantes, lo que vamos a hallar luego va a ser la función en sí, la regla de correspondencia. Entonces, ya de una vez nos enfocamos en hallar las constantes. Y ojo que acá habíamos determinado un punto, ¿no? ¿Cuál es el punto? Este punto de, bueno, acá específicamente para 1,5.5. O 1 así. 1,5,5. ¿Está bien? Ese es el punto en el que tiene que pasar el modelo Q1. Ahora, ¿cómo hallamos los coeficientes? Primero nos enfocamos en los coeficientes B y C.
El C ya habíamos entendido cómo es que se halla, ¿verdad? ¿Qué valor puede tomar el C? Si acá es 40. Acá los números están tan pequeños, pero es 40. Claro, es 40. Porque cuando t tiende al infinito, habíamos dicho de que todo se va a aproximar al valor de C. Y el valor de C se halla de acuerdo a la gráfica. Cuando t tiende al infinito, la gráfica la función va a tender a C. Entonces, si t tiende al infinito, la función ¿a qué valor tiende? A 40. Entonces, 40 va a ser igual a C. Entonces ya empezamos con K sub 2 de t es igual a 40. Entre 1 más A por E elevado a la menos kt. Listo. Ahora, un análisis similar ocurre para la función de arriba. Desde allá les digo que B también va a ser igual a 40. Cuando t tiende al infinito, este factor es el valor al cual tiende cuando el tiempo tiende al infinito. ¿Por qué? Porque de nuevo hacemos el mismo análisis. Por ahora lo dejamos acá en stand-by este Q sub 2. Ahora nos enfocamos en el Q sub 1, que es B por 1 menos E elevado a la menos kt. Y acá hay que colocarle la constante K sub 1 y K sub 2. Ahora, si es que nosotros, acá, si es que nosotros vamos a reemplazar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero analizamos este valor, porque es el único que varía. Y habíamos explicado que este valor, cuando t tiende al infinito, ¿a qué valor tiende todo esto? Porque esto se escribe como e elevado a la k1 por t. Entonces, si t tiende al infinito, el denominador tiende al infinito, y un número dividido entre un número que cada vez es mayor, va a tender todo a cero, ¿cierto? Porque se va a hacer cada vez más pequeño. Entonces, claro, Danilo, tiende a cero. Entonces, como todo esto tiende a cero, cuando t tiende al infinito, esto se va a volver b. Entonces, Q sub 1, cuando t tiende al infinito, es igual a b. Y en la gráfica, cuando t tiende al infinito, ¿a cuánto se hace igual? ¿O a qué valor se acerca? A 40. Entonces, 40 es igual a b también. O sea, es un análisis similar al que habíamos hecho anteriormente para la función. Entonces, acá ya tenemos otro coeficiente que hemos determinado, que es 40. Listo. Sí, Daniel. O sea, la letra E, bueno, la variable B elevado a la menos K por T, o sea, si T es, en la gráfica se muestra que T es infinito, en el, Claro. tabulando en la coordenada de I40, no entiendo por qué o sea, elevado a un número infinito, da igual a cero. Es que si nos damos cuenta acá, nos enfocamos simplemente en esto, en el e elevado a la menos k sub 1 por el tiempo. Acá hay un negativo, ¿cierto? Entonces, si es que ya especificamos de que k es mayor a 0, quiere decir de que es un valor positivo, el k. Entonces, el exponente va a ser negativo, sí o sí, porque ese negativo es el que va a influir en todo, porque el tiempo también es positivo. Ahora, ¿a qué valor va a tender este? Si es que t tiende al infinito. Lo que hacemos primero para analizar eso es reescribir
todo como para eliminar el negativo. Y las propiedades de los exponentes nos dicen que si es que tenemos un 2 elevado a la menos 1, ¿cómo lo podemos reescribir? Como un medio, ¿cierto? Porque este Sí, negativo hace de que se invierta. Entonces, acá lo que hacemos es e elevado a la k sub 1 por el tiempo. Ahora, este t va a tender al infinito, es decir, que cada vez va a incrementar. Si va a incrementar t, ¿qué va a suceder con todo el denominador? También va a incrementar, ¿verdad? Ahora, si va a incrementar poco a poco, hasta tal punto de llegar al infinito, este valor del denominador va a ser tan, pero tan grande, cuando tiende al infinito t, de forma de que todo este valor sea muy, muy, pero muy pequeño. Y como estamos hablando de límites, se redondea a que un valor muy, muy pequeño, cuando t tiende al infinito, se redondea a cero. ¿Por qué? Porque si es que primero dividimos 1 entre 1, luego 1 entre 2, luego 1 entre 10, y así sucesivamente, hasta alcanzar 1 entre 100.000 o 1.000.000, ¿cuánto va a ser? Acá va a ser 1, ¿cierto? La respuesta. Acá va a ser 0.5. Acá va a ser 0.1. Si nos vamos dando cuenta, va disminuyendo poco a poco. Ahora, si es que es 1 entre 1.000.000, va a ser 0,000001. Entonces cada vez se va haciendo más pequeño, cuando el denominador se va haciendo cada vez más grande. Y si es que tiende al infinito, eso quiere decir que va a crecer cada vez mucho más. Por lo que toda la división o toda la fracción se va a aproximar a cero. Es por eso que acá hemos tomado en cuenta de que si t tiende al infinito, todo esto va a tender a cero. Más que todo por este negativo. ¿Por qué? Porque este negativo va a generar de que se convierta en esto, en 1 entre e elevado a la kt. Y si el denominador tiende al infinito, toda la fracción va a tender a cero. Y es por eso que si nosotros colocamos acá, lo reemplazamos como 0 cuando t tiende al infinito, acá va a quedar b. Porque simplemente reemplazamos b por 1 menos 0. ¿Cuánto sale? B por 1, o sea, sale b. Entonces, cuando t tiende al infinito, ¿qué valor toma la gráfica? 40, ¿no? Porque hay una asíntota. Entonces, cada vez se va a acercar mucho más a ese 40. Entonces, si t tiende al infinito y va a tomar el valor de b, y en la gráfica, cuando t tiende al infinito se aproxima a 40, entonces 40 va a ser igual a b. Es allí donde viene que podemos sustentar de que el límite o la asíntota va a ser igual a 40 y va a ser igual a b. Entonces, ahora sí está más claro. sí, muchas gracias. Listo, excelente. En realidad, este es como que entender esto es lo que nos va a ayudar un montón a ya analizar la gráfica. ¿Por qué? Porque poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que en los enunciados, cada palabra que está relacionada a un alcance máximo o en la gráfica, lo vamos a estar relacionando con esto. Entonces, si es que ya sabemos de que b es igual a 40, ya solamente nos falta el valor de k sub 1, y para el otro modelo nos falta el valor de a y nos falta el valor de k sub 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué valor es en este caso k sub 1? ¿Cómo se puede hallar k sub 1? Porque recordemos que este k sub 1 se puede hallar con otro punto cualquiera de la gráfica, específicamente de la gráfica de color negro. ¿Y qué punto nosotros ya obtuvimos de esa gráfica? Es un punto que ya nos lo dieron en el enunciado, que El está acá. 1 punto y coma 5,5. Claro, esta coordenada, ¿cierto?
Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Q sub 1 en t igual a 1 es igual a 5,5. Y esto es igual a 40 por 1 menos e elevado a la k sub 1, a la menos k sub 1, por el tiempo, que es 1. Entonces acá despejamos rápidamente. El 40 lo pasamos a dividir, sería 5,5 entre 40. Nos va a quedar 1 menos e elevado a la menos k sub 1. Este e elevado a la menos k sub 1 lo pasamos a sumar. Sería e elevado a la menos k sub 1. Y este 5,5 entre 40 lo pasamos a restar. Sería 1 menos 5,5 entre 40. Eso es como si hiciéramos un intercambio. Este acá lo pasamos a sumar y este acá lo pasamos a restar al otro mismo. Entonces, desarrollamos. Acá lo que hacemos es simplemente reemplazar en la gráfica, en la calculadora diré, 1 menos 5,5 entre 40. Nos sale 0,8625. 0,8625. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el K está en el exponente, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué aplicamos? Exacto. Logaritmo neperiano a ambos miembros. Logaritmo neperiano de e elevado a la menos k sub 1. Esto es igual a logaritmo neperiano de 0,8625. ¿Y qué habíamos dicho por propiedad? ¿Qué pasa con el exponente? ¿Qué pasa con ese negativo k sub 1? Claro, baja. Entonces, el menos k sub 1 pasa a multiplicar al logaritmo neperiano de e, porque si es que este baja, acá va a quedar solamente 1. Y el k sub 1 pasa a multiplicar. Y esto es igual a logaritmo neperiano de 0,8625. 0,8625. Listo. Este logaritmo neperiano de e, ¿cuánto es? 1. Simplemente queda acá, menos k sub 1 es igual a logaritmo neperiano de 0,8625. Ahora, para ya terminar con todo, ese negativo que está a la izquierda lo pasamos a la derecha. Porque es como si lo multiplicáramos por menos 1 a ambos miembros. Así que solamente se va a la derecha. Entonces reemplazamos acá. Negativo del logaritmo neperiano de 0,8625. Nos sale 0,148. K sub 1 es igual a 0,148. Aproximadamente, redondeando a 3 cifras decimales. Ahora, del enunciado, ¿qué podemos determinar? Porque ya hallamos K sub 1, pero también podemos hallar K sub 2. ¿Por qué? Por acá nos dice, el gerente exige que los modelos consideren el mismo factor K. Es decir, aparte de que K es mayor a 0, el valor de K, tanto para la función Q sub 2 o para la función Q sub 1, es el mismo. A la vez estos dos son mayores a 0. Y efectivamente, ¿no? ¿Cuánto vale? 0,148. Y eso es mayor a 0. Entonces esto de acá es K sub 1 y K sub 2. Y con esto ya tendríamos determinada la función Q sub 1, ¿cierto? Porque llamamos K. Entonces, Q sub 1
de t es igual a 40 por 1 menos e elevado a la menos k. Acá no me salió k, sino vamos a colocar menos 0.148 t. ¿Cierto? Entonces ya tenemos este valor o esta función. Ahora nos falta la otra, que es la función logística que nos hayamos quedado acá. Pero por ahora también, bueno, esto lo voy a borrar porque ya sabemos de que las constantes son las mismas y además deben ser mayores a 0 en relación a la constante k. La constante k también ya la determinamos, ¿no? La k sub 2. Porque va a ser igual a la k sub 1. Entonces va a ser acá menos 0.148 por t. Ahora, ¿cómo hallamos a? ¿Cómo hallamos a? A hallamos, o habíamos dicho de que se halla con un punto o con un valor inicial, exacto. ¿Qué valor inicial podemos rescatar de la gráfica que corresponde al segundo modelo, que es Q sub 2? 0,10. Claro, 0,10. Reemplazamos. Q sub 2 en 0, ¿cuánto vale? 10. Esto es igual a 40. Entre 1 más A. ¿A por cuánto? Por 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es igual a 0 y todo esto va a ser e elevado a la 0. Porque se va a multiplicar 0 por 0, menos 0.48. Menos 0.148. Todo va a ser 0 en el exponente. Entonces va a quedar e elevado a la 0 y por tanto es 1. Y ese 1 se va a multiplicar con el a y solamente va a quedar en el denominador 1 más a. Entonces tenemos una ecuación. Una incógnita se puede resolver. 10 más 10a es igual a 40. Y acá 10a es igual a 40 menos 10. Sería 30. Por lo tanto, a es igual a 3. De esa forma ya tenemos hallado la función logística Q sub 2. Y eso es todo. No hay... Las funciones pueden ser grandes o, bueno, temerosas por decirlo así, pero en realidad solamente basta con hallar los coeficientes. Entonces ya hallamos los coeficientes. Listo, no te preocupes. Normal, si es que tienen trabajos o reuniones, no pueden retirarse con confianza. Me avisan y listo, para poner la asistencia igual. Igual la grabación también la voy a subir, así que no se preocupen. Entonces, continuamos. Ya resolvimos esta parte, que nos dice determine las constantes de cada modelo. El hecho de determinar las constantes de cada modelo quiere decir que vamos a determinar ese modelo. Vamos a determinar cuál es la función que define tanto a la gráfica negra como a la gráfica gris. Y ya lo hicimos, ¿cierto? Es esta función y también es esta función de Q sub 1. Ya tenemos ambas. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice para luego hallar su punto de intersección. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a tener que igualar para llegar a este punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos dicen para hallar el tiempo de intersección, o sea, en qué tiempo, acá, en qué instante se intersecta. Y como sabemos en las intersecciones, ¿qué es lo que se cumple?
que las funciones que se intersectan van a ser iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que el modelo 1 va a ser igual al modelo 2 en un tiempo determinado. Vamos a ponerle t sub i. ¿Por qué? Porque es el tiempo de intersección. Eso es lo que opino. Entonces igualamos. 40 por 1 menos e elevado a la menos 0.148t. Esto es igual a 40 entre 1 más 3 por e elevado a la menos 0.148 t. Ahora, hay veces en las que no se pueden despejar netamente el t. Sin embargo, como en la pregunta nos piden hallar el tiempo de intersección, lo que vamos a hacer es hacer todo lo posible para simplificar o dar una expresión que nos permita determinar t. En caso no se pueda, ¿no? Pero en caso se pueda, determinamos o expresamos el valor de t en términos numéricos. O sea, acá, por ejemplo, acá de 40 entre 40 se va. Acá queda por 1 y acá también queda 1. ¿Qué es lo que hacemos acá? Todo esto pasamos a multiplicar. Y esto es igual a 1. 1. Hacemos distributiva. 1 por 1, 1 por 3 por lo demás. Luego este acá por 1. Y así. Entonces aplicamos 1 por 1, pues 1. Luego aplicamos 1 por 3 por e elevado a la menos 0.148t. Resulta el mismo valor. Y acá menos. ¿Cuánto sale aquí? E elevado a la menos 0.148t. Y acá vamos a sumarle la multiplicación de esto de acá que es en negativos por e elevado a la menos 0.148t por 3 por e elevado a la menos 0.148t. Y esto es igual a 1. Ahora, este valor con este valor se van, ¿cierto? Lo restamos. Restamos 1 a ambos miembros y queda 0. Ahora, acá podemos factorizar. Vamos a factorizar el e elevado a la menos 0.148. Sería 3. Pero acá lo que podemos hacer es una operación, ¿no? Si todo esto es igual 3 menos 1, ¿cuánto sería? 2. Acá sería 2. Por acá es como si fuera 2 por e elevado a la menos 0.148 por t, ¿no? Pero como estamos factorizando el e elevado a la menos 0.58t, simplemente factorizamos y quedaría el 2. Ahora, para el segundo miembro, ¿cómo es? Factorizamos este término y acá quedaría negativo. ¿Por qué? Porque si factorizamos acá, hay otro factor que también está portando el negativo. Entonces, acá sería e elevado, acá por 3, menos 150, 48. Quedaría así, ¿cierto?
si factorizamos. Y como sabemos, cuando esto es igual a 0, ambos factores se tratan de igualar a 0. ¿Por qué digo se tratan? Porque no siempre van a ser igual a 0. Este factor no va a ser igual a 0 nunca. ¿Por qué? Porque un número elevado a cualquier número es imposible que sea 0. 1 elevado a la cuarta, 5 elevado al cubo, nunca es igual a 0. ¿Por qué? Porque simplemente elevamos e elevado a la negativo infinito, pero bueno, no va a ser igual a 0. Nunca. Es por eso que esto de acá es diferente a 0. Más que todo porque tiene una asíntota, no en 0. Así que esto es diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Igualar a 0 el otro factor. Y el otro factor sí se puede, porque es 2 menos 3 por e elevado a la menos 0.148 por t. Y esto es igual a 0. Este de acá pasa a sumar el 3 pasa a dividir. Y acá aplicamos lo mismo que habíamos aplicado anteriormente para hallar el valor de k. ¿Qué aplicamos? ¿Qué operación aplicamos aquí? Exacto. Logaritmo neperiano. Entonces, logaritmo neperiano de 2/3. Esto es igual a menos 0.148 por t. Porque el exponente va a bajar y solamente quedaría el logaritmo neperiano de acá, ¿no? Pero este es 1. Así que, como ya es cuestión de práctica, ustedes lo que pueden hacer es omitirlo. Simplemente quedarse con el exponente. Siempre y cuando apliquen logaritmo neperiano y la base sea el número de Euler. Siempre y cuando sea así. Entonces, acá, para despejar el tiempo, simplemente dividimos todo en 3. Menos 0.148, acá también. Y esto es igual a t. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la calculadora. Logaritmo neperiano de 2 entre 3, todo eso entre negativo 0.148. Así de fácil. ¿Cuánto sale? 2.74. Así sale, ¿no? Redondeando las 3 cifras decimales, bueno, en realidad como hay un 9 que se va a aumentar a 10, pues en realidad a lo mejor lo redondeamos a 2 cifras decimales. 2.74. ¿Y en qué unidades está? En semanas, ¿cierto? Porque eso ya nos había dicho el problema. Entonces, a las 2.74 semanas es donde el modelo coincide, o los modelos coinciden. Entonces, con eso ya estaría finiquitado el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice, ya habíamos determinado los modelos y acá ya determinamos el punto de intersección. Y tiene mucho sentido, porque es 2.74. Y acá está aproximadamente, ¿no? 2.74. Es por eso que nuestro procedimiento lo consideramos correcto. Claro que acá puede haber error por la constante k, porque también tiene más decimales, pero en realidad ese tipo de errores es parte de la matemática. Lo más óptimo de lo que hemos hecho nosotros, considerar 3 decimales, porque 3 decimales es una consideración buena, porque ya para considerarlo entero ya no. Considerarlo entero ya pondría mucho. 3 decimales es correcto. Y luego ya con las operaciones, al final concluimos esto. Entonces esa sería la respuesta. 2.74 semanas. Entonces, hasta el momento,
¿Tienen alguna consulta? No sé, el procedimiento sugiere una pregunta, o todo está para observar. No, profe, todo claro. Listo. Entonces, continuamos. Sí, todo claro. Excelente. Entonces ya continuamos con la última pregunta. La vamos a ver un poco más abajo acá. Listo. Quiero que nos dice la pregunta. A continuación observamos la gráfica de la ecuación tangente. F de x es igual a tangente de x. Y su transformación de color azul y rojo respectivamente. Entonces acá, la gráfica f de x es la gráfica azul y su transformación es la gráfica roja. Listo. Entonces, debemos de ver una forma de llevar de esta gráfica tangente a la gráfica roja. Y para eso, la función se expone a distintas transformaciones. Acá dice determinar la transformada g de x, que es igual a por f de b de x menos c. Entonces acá sería a por f de b de x menos c más d. Esto es igual a g de x. Ahora, acá no nos dan tangente, en realidad, como que directamente, ¿no? Pero nosotros debemos de introducir. Acá nos dice f de x tangente de x, es igual a tangente de x. Y acá nos dan f de b de x menos c. Entonces lo que hacemos es, todo lo que está dentro del paréntesis, toma el valor de x. O sea, si nosotros tenemos f de 4, vamos a sacar tangente de 4, ¿cierto? Si es que nosotros tenemos tangente de 58 más 60, vamos a tener que determinar la tangente de 58 más 60. Por lo tanto, acá vamos a colocar a por la tangente de bx menos c. Porque todo lo que está dentro del paréntesis es como si estuviera o pasara en reemplazo del x en esta función. Y el d se mantiene. Listo. Esto es igual a g de x. Listo. Esto va a venir, no te preocupes. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que vamos a hacer es determinar a tangente de bx menos c más d. Este es igual a g de x. Solamente con la gráfica. Y también con los datos que nos dan acá. Porque acá nos dan un dato. Contracción vertical. Es de 1/4. La contracción vertical, en realidad, se denomina así porque al momento de multiplicar la función, como es un número menor a 0, menor a 1 diré, la va a reducir. Porque es una fracción, es 1/4, es menor a 1. Entonces, si es que multiplica algo, va a disminuir. Es por eso que el A es el factor de contracción vertical. Si este valor fuera 4, ya no sería contracción, sino fuera dilatación o estiramiento vertical. Entonces, en este caso nos dicen 1/4, es por eso que acá le denominan contracción vertical. Pero acá le colocamos A es igual a 1/4, de por sí. Esa ya es la definición de ese coeficiente A. Esto es la tangente de
por la tangente de B. Para la tangente B es igual a pi entre el periodo. Ya no es 2pi como en la función seno o coseno, sino que en la función tangente solamente es pi entre el periodo. En la gráfica, ¿qué podemos ver? ¿El periodo cuánto es? Porque la gráfica de tangente normalmente tiene su asíntota. Yo quiero que se evidencie esto. La asíntota, ¿en dónde está aquí? O las asíntotas. Aquí, ¿verdad? En 3pi entre 4, en 7pi entre 4, 11pi entre 4 creo que es. Sí, en 11pi entre 4. En esos valores están las asíntotas. Pero también la distancia de esas asíntotas es el periodo. ¿Por qué? Porque se va a repetir la misma forma cada vez que pase esa asíntota, ¿cierto? Entonces, la primera asíntota se ubica en 3pi entre 4 y la otra asíntota se ubica en 3pi entre 4, 7pi entre 4. La distancia entre esas dos va a ser 7pi entre 4 menos 3pi entre 4. ¿Cuánto sale eso? 4pi entre 4, ¿cierto? Esto va a ser el periodo. Y por lo tanto va a quedar pi. El periodo es igual a pi. Por acá vemos acá es 3pi cuartos y acá es 7pi cuartos. Esa es la síntesis. Entonces, en base a la gráfica, ya sabemos de que B es igual a pi entre pi. O sea, 1. Y como el B está multiplicando al X y el B es 1, simplemente va a quedar X. El menos C aún no lo hallamos. Acá más D. Ahora, el D es la posición de un eje de simetría. O un espejo, mejor dicho. Así como en la función seno, el D era la posición del eje sinusoidal, que es el eje por el cual oscila la onda. Y también hay cierta simetría, ¿no? Porque es como si fuera un espejo. En este caso, va a ser lo mismo. En la función tangente, ¿dónde se ubica? Acá en 0, ¿cierto? Porque es como si partiera todo en la mitad. Sin embargo, acá, ¿cuál sería esa posición? Y acá nos especifican un dato, 2. Y este 2 pasa casi por el centro de todo esto. Entonces, si antes estaba en 0 y luego está en 2, quiere decir de que la gráfica se ha transformado, la gráfica azul se ha transformado o ha sufrido un desplazamiento vertical hacia arriba en 2 unidades. Por lo tanto, el D, que representa ese desplazamiento vertical, va a ser, o va a tomar el valor de 2. Ahora, si la gráfica subiese para abajo, va a tomar el valor de menos 2. Pero en este caso, como si va para arriba, va a tomar el valor de 2. ¿No? Para el valor de C, lo que hacemos es tomar un valor inicial, que también se nos especifica acá. Porque si nos damos cuenta, acá no podemos tomar el valor de en X igual a 3pi cuartos o 7pi cuartos, porque si nos damos cuenta, hay como cierta distancia, ¿no? En esta intersección. Pero lo que sí podemos hacer es tomar este valor que ya se nos especifica. En X igual 0, ¿cuánto es la gráfica roja? ¿O en dónde intersecta? En 1.75. Este valor, a pesar de que no se ve un poco pequeño, pero acá es 1.75. Y es donde la gráfica roja intersecta al eje Y, o al eje vertical. Entonces lo que hacemos acá es reemplazar en 0, 0 punto y coma, 1,75. Listo. Entonces una vez que hayamos A y hayamos B y hayamos D, procedemos a hallar C.
sería 1/4 la tangente de x. ¿Cuánto es x? 0, porque estamos evaluando en el valor de menos c, porque aún no sabemos el valor de c, y acá más d. ¿Cuánto es d? 2. Esto es igual a g de x. G en 0, ¿cuánto es? 1,75. De acá sí, dime, Daniel. Profe, perdone, tuve que atender algo. ¿Podría decirme por qué D valía 2? El d valía 2 porque el d representa el desplazamiento vertical de la gráfica. Es por eso que cuando nosotros acá vemos la gráfica, es como si en 0, en la gráfica azul, hubiera un eje de simetría, ¿no? Que parte a toda la mitad. ¿Cómo se llama? Es como si hubiera un eje. Más abajo. No, acá. No. Listo. Acá, en esta línea. Es como si hubiera un corte. Si hacemos un corte, va a ser como una gráfica similar. Va a partir a la mitad. Y hacemos la comparación con la función seno-coseno. Que la función seno-coseno normalmente oscila sobre un eje. A ese eje se le llama el eje sinusoidal. Y hay como una simetría, ¿no? Porque parte a la onda a la mitad. Lo mismo sucede acá con la tangente. Parte a todo esto por la mitad. Pero en la tangente está ubicada en 0. Sin embargo, en la gráfica roja está ubicado aproximadamente en 2. Por acá nos dan este puntito 2 y este pasa aproximadamente por la mitad. Entonces, lo que podemos decir es que la gráfica azul se ha desplazado 2 unidades hacia arriba, o se ha desplazado verticalmente hacia arriba 2 unidades. Es por eso que el desplazamiento vertical que representa la letra D es 2. Por acá está el 2. Este valor es 2. Entonces, si nosotros estamos acá, vemos de que ahí, si trazamos un eje, pues, se puede ocasionar de que se parta por la mitad. Ojo que acá este de acá puede seguir, ¿eh? Acá también sigue. Solamente de que para el efecto del problema no es necesario eso porque no se utiliza. Simplemente es como que una referencia. Pero uno ya debe de saber de que debe de seguir. Entonces, por ese motivo es que el valor de D es igual a 2, porque representa el desplazamiento vertical de la función, de una función base que es la función tangente hacia arriba. Si bien acá no está en la misma recta porque estamos partiendo de que este punto se ha desplazado hacia acá, porque está en el mismo nivel, pero también debemos tomar en cuenta de que la misma función ha sufrido también desplazamientos horizontales, por lo que si este punto se desplazó hacia arriba 2 unidades, luego este punto se ha trasladado acá tantas unidades por el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal normalmente se da por la letra C. Pero partiendo del hecho de que solamente nos enfocamos en el desplazamiento horizontal, pues esto es como si hubiese subido 2 unidades hacia arriba. Y eso lo vemos en la gráfica. Y también hay que como que darle sentido a los datos que nos dan. Porque si nos damos cuenta, acá si vemos debajo del eje X, acá solamente nos especifican el -1. Sin embargo, arriba nos especifican el 1, el 1,75 y el 2. Así que por algo debe ser que se nos especifican esos datos. Entonces, este 2 va a ser para el D, que es como que un eje de simetría o desplazamiento vertical de la función transformada g de x. Y el 1,75 lo estamos utilizando ahora para despejar para despejar acá el seno. Y el seno normalmente sería el último. Entonces, hasta el momento está claro. Sí, profesor, muchas gracias.
Listo. Entonces continuamos con el C para analizar de allá de esta pregunta, porque luego solamente va a ser reemplazar en x igual 3.21. Entonces acá simplemente despejamos este 2 pasa de restar. 1.75 menos 2 sería menos 0.25. Y el 1/4 hace que de qué para el otro miembro salga multiplicándose por 4. Y acá solamente va a quedar tangente de menos c. Y esto es igual a menos 1, acá la tangente de menos c. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ese negativo puede salir, ¿cierto? Menos tangente de c es igual a menos 1. Entonces acá, chao, chao, queda tangente de c es igual a 1. Sacamos arco tangente de 1 en radianes, esto es igual a c. ¿Y cuánto es? ¿Qué ángulo al momento de sacar la tangente nos da 1? 45 grados, ¿no? Claro, pero nosotros siempre debemos trabajar acá en radianes. Por lo tanto, 45 grados, ¿a cuánto equivalen radianes? A pi. Entre 2, no, entre 4. Claro, entre 4. Entonces ya hallamos C. Y eso nos permite ya finalizar con que la función transformada es igual a que era 1/4 por la tangente de x menos c, que sería menos pi cuartos, más 2. Y ahora solamente nos queda reemplazar el 3.21 para obtener la respuesta. O sea, 1/4 por tangente de 3.21 menos pi cuartos, que es 3.1416 entre 4, porque ahí nos dicen que utilicemos ese valor para pi, y más 2. Y nos sale la respuesta. 1.78 redondeándolo a 2 cifras decimales. Y coincide, ¿no?, con la respuesta correcta. 1.78 redondeándolo a 2 cifras decimales. Y la calculadora nos da 1.782, pero si lo redondeamos a 2 cifras decimales nos sale lo mismo. Entonces, hemos hecho el procedimiento correcto. ¿Hasta el momento todo claro? Sí, profe, se entendió bien. Listo. Entonces, hoy justo ahora tengo clase a las 7 de geografía, así que hasta aquí estaríamos dejando la asesoría. Por el... creo que luego voy a pasar un When to Meet para ver el domingo en qué horario vamos a hacer la asesoría extra para reforzar, ¿no? Para reforzar distintos ejercicios. Para que ya quede todo claro esto de funciones. Entonces, hasta aquí estaríamos dejando la asesoría. Si es que no hay alguna pregunta más, no sé, prendan su micro si tienen alguna consulta o hasta el momento todo claro. Listo, entonces todo claro, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, nos vemos el domingo. Chao chicos, cuídense. Profe, cuídese. Cualquier consulta, me avisan al WhatsApp y ahí estamos cerca. Chao chicos. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Ángel, cuídate.